Hola a todos. Hoy les traigo una nueva compañía presente en nuestro fondo Oros Value Iberia. Se trata de Inmobiliaria del Sur, una compañía sevillana que tiene una historia muy interesante. Es una compañía que conocemos ya pues, desde finales de 2015, que estuvimos Miguel y yo en Sevilla visitando pues, la mayor parte, una parte importante de sus activos tanto de promoción como en propiedad. Y bueno, llevamos varios años siguiendo la compañía y desde principios de 2020 hemos iniciado una posición en esta empresa, ¿no? Con lo cual, pues cierto cariño que al final haya pasado tanto tiempo hasta que bueno, quizá por criterio de liquidez, no es una compañía especialmente líquida, y también porque ha caído un poquito, hemos visto también que el potencial se ha incrementado, la compañía ha seguido haciendo delivery, ejecutando su plan de negocio, y bueno, todo eso se ha convertido en el cóctel perfecto pues, para que esta compañía tenga un peso importante en nuestro fondo ibérico. Además, en las últimas semanas pues hemos incrementado el peso de la compañía, que ha tenido caídas adicionales, con lo cual pues es un momento perfecto para que ahora que tiene un peso relevante, pues dedicarle un ratillo y explicarla con detalle. Como les decía, es un grupo inmobiliario andaluz con sede en Sevilla. Es un grupo pues, que tiene ya fundado en el año 1945, con lo cual pues tiene más de 70 años y que está gestionado, y no solo a nivel de equipo directivo, sino también en el Consejo de Administración por un porcentaje mayoritario de las familias fundadoras, ¿no? Principalmente la familia Pumar. A día de hoy el Consejo de Administración está representado en torno a las familias fundadoras por más del 60% del capital. Se trata de un grupo inmobiliario con dos divisiones, dos líneas de negocio. Por un lado, una división patrimonial y por el otro lado, una división de promoción que incluye tanto una pata de construcción como otra pata de gestión. Es una empresa que tiene un LTV, un Loan to Value, es decir, la deuda en base al total de los activos en el entorno del 37%, que estaba por la calidad de los activos que pensamos que tienen, las ocupaciones y el tipo de promociones que hace, pensamos que es bastante razonable. De hecho, creo que fue la única promotora cotizada en España que durante la crisis inmobiliaria no hizo, ni quebró, ni siquiera hizo quitas de deudas a sus bancos. O sea que esto les puede decir un poco el perfil conservador del grupo. Y bueno, es una compañía muy pequeñita, fuera del radar de los inversores, aunque en los últimos 2-3 años hemos visto muchos institucionales o algunos institucionales españoles que empiezan a entrar en el accionariado. Pero a pesar de eso, pues a día de hoy seguimos viendo cómo la cotización está en mínimos de los últimos años, con un descuento en bolsa de más del 60% ahora mismo, y pensamos que es una idea muy interesante en este momento, ¿no? Básicamente lo que les comentaba, dos líneas de negocio. Por un lado, la patrimonial, donde la compañía tiene diferentes activos al 100% en propiedad, que explota principalmente oficinas y centros comerciales. Y por el otro lado, la actividad promotora, donde la compañía tiene promociones propias y por el otro lado promociones con negocios conjuntos, en joint venture con otros operadores del mercado, principalmente entidades financieras o family office y demás operadores que tienen, por ejemplo, los activos, los terrenos, y se asocian con la compañía para desarrollarlos al 50-50, por ejemplo, ¿no? Dentro del negocio patrimonial estamos hablando de un grupo que tiene 130.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales, 2.500 plazas de aparcamientos, principalmente en Andalucía, con Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga y Jerez, y también en Madrid. En los últimos años pues están incrementando bastante el peso en Madrid, aunque bueno, como el negocio patrimonial lo van siempre desarrollando ellos, pues esto no se produce poco a poco, ¿no? A día de hoy las tasas de ocupación son cercanas al 90%. Te dice también pues la calidad del portfolio ahora mismo. En cuanto yo creo que es relevante destacar en el negocio promocional el edificio de norte de un desarrollo promocional que se llama Río 55, que ha desarrollado la compañía en Madrid, en la parte sur de la almendra central de Madrid, y que yo creo que producirá pues cerca de 3 millones de euros en renta para los próximos años. Si contamos esta renta de forma pro forma y
y uno de los dos hoteles que también empezará a operar a partir del próximo año, pues estamos hablando que todos estos activos generan rentas de más de, siempre por forma, no lo veremos en contabilidad este año, pero cuando estén los activos a partir de probablemente del año que viene ya veamos a mitad de año pues rentas anualizadas del entorno de 17 millones de euros. Por entrar un poco más en detalle, pues el portfolio se compone 70% de oficinas, 23% de locales comerciales y estos dos hoteles que como comentábamos antes, que teníamos los dos hoteles tanto en Córdoba como en Sevilla. De Sevilla se encuentra todavía bajo reforma, pues estamos hablando del 8%, ¿no? En cuanto al valor de los activos y en cuanto a su situación geográfica, pues Sevilla, que es el origen del grupo, pues todavía sigue representando más del 70% de los activos. Vemos como Madrid va ganando presencia, casi el 20% de los activos, y vemos más residualmente pues el caso de Huelva, de Córdoba, de Málaga y de Jerez. En la parte baja se puede ver también de la diapositiva como el tamaño que tiene cada uno de los principales edificios que tiene el grupo ahora mismo. En cuanto al negocio promotor, estamos hablando ahora mismo de 1.700 viviendas en promoción, principalmente en Sevilla, Málaga, toda la zona de la Costa del Sol y también en Madrid. Esto lo hacen, como les comentaba antes, tanto de forma individual, la compañía al 100% como en joint venture. Lo que hacen es integrar, ellos integran verticalmente todo el desarrollo de esas promociones, y en el caso de las joint venture pues prestan servicio también tanto en la parte de desarrollo como en la parte comercial, diseño, venta y demás, e incluso postventa a estos partners financieros que apoyan los proyectos, ¿no? Bien, principalmente la compañía, yo creo que históricamente lo han conseguido, han comprado muchísimos terrenos en las partes bajas del ciclo, y esa es la idea, ¿no?, del negocio promotor. Lo que pasa es que no siempre es tan sencillo, ¿no? Pero en la parte baja del ciclo suelen comprar los terrenos y a lo largo del ciclo van deshaciéndose, construyendo, promocionando esos activos y deshaciéndose de esas viviendas que van desarrollando, ¿no? Interesante también en esta última parte, yo creo que es interesante resaltar que al final el hecho de también tener un portfolio de activos que te genera rentas día a día y año a año y mes a mes, esto hace que no tengas la necesidad, quizá que seas un poquito más disciplinado a la hora de asignar recursos al negocio promotor, ¿no? Si tú eres una promotora pura, pues es normal que aunque el negocio esté en máximos de ciclo, pues el equipo gestor quiera seguir desarrollando activos, ¿no? Porque al final una promotora que no desarrolla vivienda, pues al final no hay negocio, ¿no? En cambio aquí, cuando tú tienes un negocio que es mucho más consistente, que no es tan volátil, no es tan cíclico y te genera rentas de forma permanente, pues te puedes, en las partes altas del ciclo te puedes permitir dejar un poco más de lado y no dedicar tantos recursos a eso y ser un poco más paciente a la hora de esperar buenos precios, ¿no? Yo creo que esto en la crisis anterior vemos que ayuda a defender muy bien la situación y esperamos que en futuras crisis también sea así. Lo que les comentaba antes, este es un proyecto muy interesante, el Parque Empresarial Río 55, en la parte sur del centro de Madrid. Son dos edificios de oficina que la empresa ha promocionado. Al final todo el portfolio de edificios que tienen propiedad de la compañía siempre son edificios que la propia compañía compra los terrenos, construye y se queda cobrando las rentas. En este caso fueron dos edificios los que se promocionaron, el edificio norte y el edificio sur, de 28.000 metros cuadrados de oficina. La compañía en el año 2018 vendió a un fondo holandés el edificio sur y se han quedado este edificio donde ya se encuentra el inquilino, que es STLM, la compañía filial de BNP, y la empresa se quedará el 90% de este edificio. Con respecto al negocio de construcción y gestión, además de que la compañía internaliza estos servicios para sus promociones propias, también para las promociones que tienen en joint venture, donde también se prestan en este sentido servicios a terceras partes, pues lógicamente se produce unos ingresos y un beneficio derivado de prestar estos servicios a esos socios financieros, ¿no? Nosotros esto
a pesar de que a medida que la compañía ha incrementado estos negocios conjuntos en los últimos años, cada vez está suponiendo una parte más importante, o podría teóricamente suponer una parte más importante de la valoración de la empresa, nosotros hemos decidido pues, no valorarla. Preferimos ser conservadores y no valorarla. Tampoco es que sea tan relevante en comparación con el resto de valor de los activos. Para que puedan ver un poco de qué estamos hablando en términos de valor de los activos, pues ahora mismo la compañía tiene un portfolio de 300 millones entre oficinas y activos terciarios que cobran rentas del entorno de 300 millones de valoración. El negocio promotor son cerca de 250, es decir, estaríamos hablando de casi 550 o 545 millones de euros, que tiene una deuda conjunta ambos negocios de 214 millones de euros y que en total representan una valoración de 330 millones, es decir, un valor neto de los activos de 330 millones con respecto a una capitalización bursátil de 118 millones, es decir, prácticamente esta compañía vale el triple de lo que está cotizando, ¿no? Está cotizando por debajo de los 7 euros por acción y nuestro precio objetivo está por encima de los 19 euros por acción. Con respecto a lo que históricamente ha cotizado la empresa, pues vemos como en la crisis, si vimos en el año en lo peor probablemente en términos inmobiliarios de la crisis, en el momento de precios mínimos, vimos como el descuento con respecto al total de los activos era cerca del 70% en ese momento, aunque bueno, ese descuento pues se cerró a lo largo de 2013, 2014, luego hemos visto en 2017 y 2018 como ha habido descuentos del 30%, incluso ha llegado en algunos momentos a cotizar muy cerquita del valor o de nuestro valor de los activos, pero hemos visto otra vez como a lo largo de 2020 y fruto pues probablemente de la situación con la pandemia y demás, aunque las cosas están yendo por el tipo de activos que desarrolla la compañía, pues están yendo razonablemente bien, pero el descuento pues está en el entorno de la zona de máximo, cerca del 65%. ¿Por qué se produce este descuento? Nosotros pensamos que este descuento hoy está mucho menos justificado de lo que estuvo en su día, ¿no? Es cierto que la compañía pues, sigue siendo ilíquida, es una compañía familiar donde la familia tiene una visión de muy largo plazo, no tienen pensado desinvertir, a medida que es una compañía ya con varias generaciones y pensamos que poco a poco pues sí es verdad que iremos viendo salir a algunos accionistas, ¿no? La realidad es que sigue siendo una empresa pequeña y líquida, con un tamaño de solo 120 millones de euros y una estructura un poco compleja en términos de que tenemos por un lado el negocio patrimonial, por el otro lado el negocio promotor. Quizás es difícil encontrar el comprador que esté cómodo con estos dos negocios a la vez, no es el tipo de inversor que invierte en REITs o el típico inversor que invierte en compañías de promoción, sino un híbrido, ¿no? Ese inversor que busca una cosa un poco diferente, ¿no? Pero sí pensamos que ese descuento se debiera cerrar porque en los últimos años la compañía está poniendo bastantes medidas de su parte, ¿no? Han mejorado mucho el reporting, ahora se puede ver un reporting proporcional en el que es mucho más fácil entender los números de la empresa, se han incrementado además los detalles, está mejorando la comunicación con los inversores, la compañía está acudiendo a eventos, se está incluso televisando o haciendo en streaming algunos de esos eventos, como la Junta General de Accionistas. Estamos viendo también cómo se ha incrementado el contacto con inversores, hemos visto que se ha contratado una persona encargada de la relación con inversores. También el hecho de ir creciendo el portfolio de activos, pues lógicamente hace que la compañía, pues por propia matemática, cada vez sea más grande y muchos inversores pues puedan entrar en el radar de otros inversores y bueno, pensamos que es posible que en los próximos años pues también podamos ver una recompra de acciones por parte de la empresa, podamos ver quizás un spin-off, una segregación de alguna de las partes de la empresa, quizás una venta parcial
alguna de las partes de la empresa para seguir ganando tamaño. Bueno, en este sentido pensamos que quedan cosas interesantes por venir. La empresa tiene bastante foco en destapar ese valor y bueno, por ese motivo pues nos parece que es una idea interesante, una compañía con bastante poco riesgo y bastante potencial y bueno, por eso es una de las principales posiciones de nuestro fondo Oros Value Iberia. Pues nada, esto sería todo. Espero que les haya gustado la idea de inversión de Inmobiliaria del Sur y si quieren seguir viendo ideas como esta, pues no duden en suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias.